nosotros, hermanos. ¿Se dan cuenta? Dios es un Dios de oportunidades, de muchas oportunidades, ¿verdad? Y a veces cuando Dios nos entrega algo, a veces sí le somos fiel a Él, a veces sí tratamos de cumplir con las demandas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nos ha provisto. Pero si somos honestos, ¿verdad que también muchas veces le hemos sido infiel a Dios, ¿verdad? Le hemos fallado a Dios. Muchas veces le hemos quedado mal a Dios. En algún momento de nuestra vida Dios confió en nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que Dios se tomó el riesgo en confiar en nosotros? Porque nosotros sabemos y estamos seguros de que Dios no puede fallarnos, ¿verdad? Dios no nos puede quedar mal, porque Él es perfecto. Perfecto en todo su sentido. Es un ser perfecto. Pero nosotros, sus criaturas, somos seres imperfectos. Cuando Dios nos demanda algo, así como existe la posibilidad de que le seamos fiel, pero también existe la posibilidad de que le seamos infiel, hermanos. Que no cumplamos con sus demandas, que le quedemos mal a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Escuchen, para Dios, escuchen, esto es bien importante, hermanos. Para Dios, preparar un hombre de Dios en todo el sentido de la palabra, se lleva años en preparar a un buen siervo, un gran siervo en todo el sentido de las palabras. De hecho, toda su vida. Y Dios está trabajando con ese siervo, ese pastor, ese líder, ese evangelista, o simplemente un laico. No necesariamente tienes que tener una profesión. Porque hay personas que no tienen un llamado como predicador, como pastor, como evangelistas. Son personas laicas, sin ninguna formación, pero hay algunos que son más fieles que los que estamos aquí enfrente, con un llamado, hermanos. Hay personas que usted los mira ahí en la iglesia y que no participan, que no los ve aquí enfrente, no los ve cantando, no los ve predicando, no los ve enseñando, hermanos, pero su corazón está más cerca de Dios que uno de los que predican, enseñan o cantan aquí, hermanos. ¿Sí me entiende? Para Dios, hermano Guadalupe, para Dios formar un gran siervo, en todo el sentido de la palabra, se lleva años. Años formando su carácter, su temperamento, su paciencia, su fidelidad, su amor hacia Dios y hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque el pecado degradó nuestro carácter. El pecado hizo estragos con nuestra personalidad. Cuando Dios nos encontró en nuestra pasada vana manera de vivir, estábamos completamente destruidos. Estaba deformado nuestro carácter, nuestra personalidad. Entonces, para volver a reconstruir el nuevo Jorge de Jesús, Dios se ha tomado tantos años. Y todavía me falta mucho por alcanzar. Para Dios restaurar a su estado original de la personalidad y el carácter de Aldo se ha llevado muchos años y todavía está en proceso de construcción, de restauración. ¿Se dan cuenta? Todos estamos en ese proceso de ser restaurado completamente. Si usted se fija en el hermano Guadalupe, está en el proceso, ¿verdad, hermano Guadalupe? Hay cosas que ya cambió de su carácter y de personalidad y hay otras cosas que está luchando y hay otras cosas que va a cambiar en el futuro. ¿Se dan cuenta? Dios no ha terminado de formar y conformar el carácter de nuestro hermano Lemuel, a pesar de que él ya tiene mucho tiempo en la congregación. Dios todavía está trabajando en tu carácter y en tu personalidad, ¿verdad, Lemuel? Y en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sí se dan cuenta? Para consagrarse para Dios, para guardarse, consagrarse para Dios, ser fiel a Dios, amarlo con todo nuestro corazón, alma, fuerza, hermanos.
Es una demanda muy grande. ¿Se dan cuenta? Exige mucho, porque guardarse, consagrarse para Dios implica dejar todo lo que nuestra carne desea y quiere, que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Y estamos luchando con nuestras pasiones, con nuestras concupiscencias, con nuestras debilidades. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia es una atracción sobre algo malo, algo que desagrada a Dios, algo que llega a nuestra fuerza, un poder, por ejemplo, el que lucha con el alcohol, es algo, es un deseo que te impulsa a ir a la tienda y comprarte un 24 de cerveza. El que fuma es una atracción de ir y comprarte unos cigarros y fumártelos. El que adultera es la atracción por las mujeres. Eso es concupiscencia. Entonces, ¿se dan cuenta? Luchar con los deseos de la carne, eso es una lucha fuerte, hermanos. Porque la carne, nuestra carne, desea todo lo que Dios no aprueba. ¿Se dan cuenta? Hacer la voluntad de Dios implica sacrificar esta carne y poner a servicio nuestra nueva naturaleza, nuestro nuevo yo. Como por ejemplo, Eduardo, te cuesta levantarte a las 3 de la mañana, ¿verdad? A veces estás acostado y no quisieran seguir acostando. Pero Eduardo, eso es fidelidad. ¿Por qué? Porque la iniciativa empezó en ti, ¿verdad? Entonces tú eres tú eres quien lleva el peso de levantarte a las 3 de la mañana, aunque los demás hermanos se queden dormidos, ¿verdad? Eso es, y si tú sigues levantándote a esa hora, tú le estás siendo fiel a Dios. ¿Fieles a quién? A Dios. ¿Se dan cuenta? Me comprometí de tocar los miércoles. Fidelidad es llegar a las 6 para tener el ensayo. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero me comprometí a tocar los miércoles. La hermana Rubí se comprometió en leer la Biblia hoy, ¿verdad? Y yo no sé cómo le hizo, ¿verdad? Probablemente canceló algunos compromisos, pero ella tuvo un compromiso con Dios en este lugar el día de hoy y ella estuvo aquí. Ella le fue fiel a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Fidelidad de Dios. Ahora, hermana Rubí, Dios empieza a pedir poco. Dios no nos pide mucho al principio, empieza con poco. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, Dios le va a empezar a pedir cosas pequeñas a la hermana Rubí. Ya le pidió que le sirviera a través de la lectura. Y si la hermana Rubí es constante en los miércoles y ella persevera, Dios le va a ir dando un poco más, hermana. Y en la medida de que usted le es fiel a Dios, Dios le va a ir dando más y más. ¿Se dan cuenta? Porque hay muchos líderes en las iglesias que están involucradas en muchas áreas porque ellos le han sido fiel a Dios. Y como Dios ha visto que ellos han sido fieles, pues les da más todavía. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan de los talentos? De la parábola de los talentos, ¿no? ¿Qué hizo con aquel que le dio un talento? Lo escondió, ¿verdad? El primero. El que solamente tenía uno lo escondió. Y los demás pusieron a trabajar su talento, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, si uno le es fiel a Dios, hermanos, Dios le sigue dando más, y más, y más, y más. ¿Se dan cuenta? Entonces, Gerardo, Dios te va a empezar a pedir poco. Y si Dios está viendo que le eres fiel, pues te va a ir dando más. Hermano Guadalupe, Dios le va a empezar a pedir conforme a su capacidad. Dios no le va a pedir más de lo que su capacidad no puede dar. Porque como Dios es omnisciente, pues sería contradictorio pedirle algo que usted no puede hacer, ¿verdad? Entonces Dios le va a pedir conforme a su capacidad. Entonces ahí Dios
hermano Guadalupe, Dios a veces prueba nuestro corazón. ¿Se dan cuenta que Dios sacó al pueblo de Egipto para probarlos lo que había en su corazón? Entonces, hermano Guadalupe, a veces Dios nos prueba y lo hace intencionalmente. ¿Se dan cuenta? Usted está en su trabajo, ya se fueron todos. Usted es el único que se quedó y se encuentra un teléfono ahí. Ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Probablemente alguien se le olvidó. Usted tiene dos opciones. O guardarlo y dárselo mañana a quien le pertenece, o agarrárselo y metérselo en la bolsa. Pero probablemente Dios le está probando. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermano Emanuel, Dios a veces nos prueba para ver si somos fieles o no. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, Dios es muy inteligente, Emanuel. Dios es más inteligente que todos nosotros juntos. A veces nosotros actuamos por astucia y premeditamos lo que vamos a hacer. ¿Se dan cuenta? Pero Dios actúa por inteligencia, hermano, por sabiduría. Y Dios nos prueba. ¿Se dan cuenta? Muchos de los hermanos dicen, oh, yo no puedo ir. Hermano, yo quisiera ir a la iglesia los domingos en la noche, pero no puedo porque trabajo. Esa es su excusa. ¿Ustedes creen que si ellos tuvieran el deseo y el anhelo de su corazón estar los días domingo por la noche en el servicio, usted cree que Dios no va a hacer algo? Lo que pasa es que ellos no quieren, su corazón no está aquí. Por eso la excusa del trabajo. Cuando yo comencé a venir aquí en la iglesia, hermanos, yo trabajaba los domingos, de 10 de la mañana, Eduardo, a 11:30 de la noche. Yo no podía estar aquí los domingos, solamente venía los sábados, el único día que podía. Tenía días de convertido, hermano a Guadalupe. Cuando se llegaba a las 6 de la tarde, es cuando empezaba todo el trabajo. Y en ese momento, hermano, yo es cuando estaba más ocupado. Yo ni una vez le dije a Dios, solamente lo sentí, el deseo de mi corazón. Y con mi corazón, no con mis palabras, con mi corazón le dije, Señor, yo aquí, mira, así le dije, yo aquí matándome y corriendo para allá y para acá, y los hermanos gozándose a esta hora en la congregación. Yo me gustaría estar los domingos, hermanos. No se lo dije, dice el Salmos, deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Dios abrió la puerta para yo poder estar aquí los domingos por la noche. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, es el deseo de nuestro corazón. Así que, hermanos, es difícil consagrarnos para Dios, es difícil ser obedientes a Dios porque estamos luchando con nuestra naturaleza caída. Pero sí es posible, hermano Eduardo, poderle ser fiel a Dios. En esta noche, hermanos, yo les animo a que conquistemos el corazón de Dios. Empecemos de aquí en adelante, hermanos, empezar a conquistar el corazón de Dios. Así como, yo no sé cómo le hizo el hermano Guadalupe para conquistar el corazón de la hermana María, ¿verdad? No sé qué hizo, ¿verdad? Cuando estuvo enamorado, pero logró conquistar el corazón de su ahora esposa. Hermanos, ¿qué le parece si de aquí en adelante usted empieza a conquistar el corazón de Dios? Yo no sé cómo le hizo Eduardo, ¿verdad? Para conquistar el corazón de Margarita. Cuando uno está enamorado, ¿verdad? Cuando a alguien le interesa a una mujer, pero logró conquistar el corazón de Margarita. ¿Qué le parece, Eduardo, si de aquí en adelante empiezas a conquistar el corazón de Dios? ¿Se dan cuenta? Hermanos, yo no sé qué hizo la hermana, bueno, en ese caso, no sé si usted, hermana, o su esposo fue quien dio el primer paso, ¿verdad? Pero usted se ganó el corazón de su esposo, ¿verdad? Y su esposo se ganó el corazón de usted. ¿Qué le parece si de aquí en adelante empieza a ganarse el corazón de Dios? Emanuel empieza a conquistar el corazón de Dios. Empecemos a ganar, hermanos, a ganar la confianza de Dios, que Dios diga, yo puedo confiar
en Aldo. Yo puedo confiar en Eduardo. Que Dios mire a la cruzada misionera y diga, en la cruzada misionera hay hombres y mujeres en el cual yo puedo confiar en ellos y depositar todo lo que tengo para ellos, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, este fin de semana, hermanos, abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente para que Dios, a través de los cantos, a través de los especiales, a través de la palabra, pueda transformar nuestra vida, hermanos. Pueda cambiar nuestro corazón. Y empecemos a serle fiel a Dios. Escuchen, no puedo hablar de ellos porque no vinieron. En la cruzada misionera, hermanos, hay hermanos que le han sido fiel a Dios. Ellos son ejemplos para mí. Desde que yo llegué, ellos están perseverantes en los caminos de Dios. Ellos son mi ejemplo. Yo los miro a ellos y me impulsan a buscar a Dios. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Se nos da una idea? De la hermana Rosita, del hermano Rafael, del hermano Paco, de la hermana Glenis, del pastor y su esposa. Ellos estuvieron o ellos llegaron antes que yo. Desde que yo lo veo, hermanos, especialmente a la hermana Glenis, al hermano Paco, Francisco, al hermano Rafael, a la hermana Rosita. Son personas adultas, ya ancianas con todo respeto, ¿verdad? Pero ellos, hermanos, se esfuerzan por buscar a Dios. Se esfuerzan por venir a la congregación. Se esfuerzan, hermanos. Y ellos son ejemplos, son modelos de los que venimos atrás de ellos. Entonces, ¿se puede ser fiel a Dios? Sí se puede ser fiel a Dios. Tenemos en la congregación hombres y mujeres que les son fieles a Dios. Sí los tenemos, hermanos. ¿Deseamos nosotros serle fiel a Dios? Empecemos a ganar el corazón de Dios. Empecemos a hacer todo lo posible para que Dios en su misericordia, hermanos, empiece a confiar en nosotros y pueda depositar todas sus riquezas en gloria en cada uno de nosotros, hermanos. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Nunca es tarde, hermanos. Oremos por este fin de semana que va a ser glorioso, hermanos. Oremos este fin de semana para que Dios, hermanos, cambie y transforme nuestras vidas, hermanos. Se dan cuenta que Dios se mueve de una manera especial en eventos especiales, hermanos. Dios está esperando eventos como nuestro aniversario para glorificarse, para manifestarse. ¿Por qué? Porque Él sabe que la mayoría de sus hijos en la congregación están esperando ese día, ansioso para que Dios haga algo a nuestro favor. Amén. Así que oremos, dispongamos nuestro corazón, Señor, para este fin de semana. Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos estás anticipando, Señor, de que tú harás algo este fin de semana, poderoso Dios. Gracias, bendito Dios, porque estamos esperando con ansias que se llegue el sábado, Señor, que se llegue el domingo, poderoso Dios. Señor, porque sabemos, creemos y confiamos de que tú harás algo en nuestros corazones, bendito Dios. Tú sabes, tú conoces lo que nos hace falta. Tú conoces, Señor, lo que necesitamos cambiar en nuestras vidas, poderoso Dios. Padre, y te vamos a esperar el sábado y el domingo, Señor, para que tú hagas algo con nosotros, bendito Dios. Señor, desde hoy hacemos una cita contigo esos 2 días, Señor. Y te vamos a estar esperando aquí, Señor. Vamos a estar desde temprano en este lugar, Señor. Y vamos a invocar tu nombre estos 2 días, bendito Dios. Señor, y vamos a esperar, Señor. Porque es de nosotros, Señor.
Nosotros te lo pedimos, bendito Dios, pues tú eres nuestro Padre y tenemos esa confianza de pedirte que tú hagas algo con nosotros en este fin de semana, bendito Dios. Señor, estaremos expectantes, Señor, de lo que tú harás, bendito Dios. Y también, Padre,